Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenidos aquí a la pantalla de Canal C. Estamos compartiendo con todos ustedes, a partir de este momento, Secretos del Poder. Con mucha información, hoy ausente con aviso, aunque aquí en el estudio va a estar con un informe especial, el licenciado Alfredo Blanco hablando del discurso del presidente de la Nación, la presentación del presupuesto, lo que esto ha implicado, y en materia de números, si tenemos que ver alguna cuestión que no está lo suficientemente clara, porque pareciera como que en un primer momento, en una primera línea, el presidente de la Nación hubiera hecho alguna concesión para aquellos sectores que más le reclamaban, las universidades, los discapacitados, por otro lado también el tema de los jubilados. Vamos a ver qué nos dice Alfredo Blanco en torno a esto, en un momento bastante delicado del país, donde más de uno le recomendó a Milei no presentar en estas semanas tan candentes, donde el tema de la inestabilidad monetaria fundamentalmente están haciendo algún poco de ruido en cuanto a la economía de la República Argentina. Vamos a tener otros temas, vamos a hablar de política, hay candidatos y gente de la política que vienen a visitar con distintas perspectivas esto del discurso de Milei, lo que ha dejado la victoria de la oposición en la provincia de Buenos Aires y si el escenario político de cara al próximo 26 de octubre entraña algún riesgo, no solamente para el gobierno, sino también para la economía. Lo hablábamos la semana anterior con Alfredo Blanco, lo que queda supeditado a este tipo de discusiones más allá de lo político. Y en la fase institucional nos vamos a asomar a los 77 años del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Sus autoridades van a estar hablando aquí en Secretos del Poder de lo que significa, del rol que tiene esta institución y de la tarea silenciosa, pero realmente muy grande que realizan para que, entre otras cuestiones, los profesionales de las ciencias económicas puedan desarrollar de la manera más normal posible su actividad aquí en la provincia de Córdoba. Secretos del Poder que tiene esta presentación. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas está cumpliendo 77 años. Uno imagina, por esta cantidad de años, una institución que tiene un trabajo realmente muy importante y con una trayectoria, sin lugar a dudas que es así, evidentemente. Por eso estamos recibiendo en el programa de esta noche a la contadora Teresita del Valle Bersano, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Teresita, bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, y gracias por la invitación. Bueno, y la secretaria de la institución, la contadora, Florencia Echeverri, que también está acompañando a Teresita. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en un primer momento imaginamos que hay una actualidad que desde el punto de vista institucional tiene una importancia con estos 77 años que han cumplido en las últimas horas. Teresita, ¿nos puede contar de qué manera realizan este trabajo permanente? Digo, no han tenido casi ni tiempo de festejar esta gran cantidad de años y trayectoria que tienen, ¿no? No hemos festejado, pero en cierta forma también para nosotros es todo un honor y un orgullo estar festejando 77 años de nuestra institución con todo lo que significó y todos los que pasaron, ¿no?, hasta el día de hoy. Y cada uno ha dejado su pedazo de historia en la institución. Así que siempre digo tener en cuenta, es una institución que la defino siempre como que los dueños y los clientes son los mismos. Ajá, sí, es cierto. Es así. Y bueno, nosotros somos una entidad de derecho público no estatal. O sea que nosotros tenemos las facultades derivadas del Estado de control y regulación de la matrícula. Y no es poca cosa, porque en un diálogo previo, las autoridades del Consejo Profesional nos han dicho que este control de la matrícula
tiene un sinnúmero de ventajas para quienes están matriculados y adheridos a esta institución. Pero también tienen que velar por aquellos que con algún poco de trampa están ejerciendo ilegalmente la profesión. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una comisión de fiscalización profesional donde también se hace todo el rol de vigilancia, ¿no?, de quienes precisamente están ejerciendo la profesión de forma ilegal. Esto significa que no están matriculados y con lo cual también advertimos siempre a la población que no es lo mismo un profesional matriculado que aquel que no está. Es un riesgo permanente porque el matriculado está en la órbita del Consejo Profesional con control, capacitación permanente, etcétera, con todos los servicios y todo el acompañamiento que significa, ¿no? Así que ese es un rol importante que cumple el Consejo en este caso. Tratamos de combatir la ilegalidad y también tratamos de llegar este mensaje a la sociedad, ¿no?, de lo importante que es contratar un profesional matriculado. Sí, y también dar a conocer de que a través de la página del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba se puede ingresar y verificar si el matriculado que lo está tratando o lo tiene como cliente, mejor dicho, es matriculado o no. Florencia, de la misma forma que se puede hacer una denuncia en caso de que no esté matriculado, de manera anónima, ¿no? Imaginamos que es todo un riesgo caer en manos de alguien que ejerce ilegalmente la profesión, ¿no? Sí, hay que considerar que ser profesional no solamente es la obtención del título, sino luego la matriculación, que es lo que nos valida a nosotros como profesionales activos habilitados, ¿no? Bien, ¿cuántos adheridos tienen, Teresita, en este Consejo Profesional de Ciencias Económicas? Y en todo caso, cuando un contador termina su carrera, egresa de la universidad, ya sea pública o privada, ¿qué beneficios tiene adhiriéndose al Consejo? Bueno, nosotros de matriculados aproximadamente somos 13.900, podríamos redondear en 14.000, ¿no? Y siempre con dos tipos de matrícula, porque tenemos la matrícula plena, que es el que ejerce en forma independiente la profesión, y el que ejerce en relación de dependencia, que tenemos la matrícula RD, que le llamamos, de relación de dependencia, precisamente. ¿Y cuáles son los servicios? Primero quería decir que con respecto al punto anterior hay una cuestión muy importante también, que tenemos un tribunal de ética, que todos los matriculados también, cualquier tema que haya, que no se cumpla, digamos, con la observancia del código de ética, va a parar también a este tribunal, ¿no? Así que también eso le da también seguridad a quienes contratan los servicios. Claro, eso por ejemplo puede suspender matrículas, puede en todo caso retirarlas, en caso por ejemplo de alguna mala praxis o de algún dolo en algún tipo de evento, Florencia. Exactamente, es así. Bien, y para ese tipo de cosas siempre hay que remitirse al Consejo Profesional. Exacto. Sí, desde al Consejo Profesional se le realiza la denuncia en caso de que sea necesario o del caso que se trate y bueno, y eso se traslada al Tribunal de Ética. Todo esto es un poder que ustedes tienen para revisar este tipo de matrículas, la manera que se otorgan, pero hay otra cuestión, que es, más allá de todo esto, la experiencia que ustedes ya tienen en brindar otro tipo de servicios para quienes están asociados y adheridos, ¿no? Bueno, precisamente la otra fase, digamos, sería la capacitación y jerarquización de la profesión. Nosotros en el tema de capacitación estamos constantemente acompañando al profesional porque creemos que tienen que ejercer profesionalmente con excelencia. Y la excelencia del ejercicio profesional no proviene solamente de la capacitación o de la calidad, sino también de ser honesto y de hacer la profesión con ética, ¿no? Que es fundamental. Y desde ese punto de vista, ¿cómo les está impactando la inteligencia artificial que se está metiendo de lleno en todas las actividades profesionales? ¿Florencia? Y bueno, acá venimos con Teresita, que la verdad que viene haciendo un arduo trabajo en su gestión.
todos de incluir y ver de qué manera podemos incorporar la inteligencia artificial a los fines de que como herramienta nos sirva a los profesionales en ciencias económicas, ¿no? Es decir, como herramienta. Como herramienta. La inteligencia artificial no sustituye para nada al contador que tiene que hacerse cargo de determinar de qué manera ejercer la profesión, ¿no? Precisamente, yo creo que es una herramienta que a los profesionales en ciencias económicas nos sirve muchísimo. Lo hablábamos anteriormente, que precisamente el contador, los administradores de empresas de economía tienen mucha tarea de campo u operativas, que que la inteligencia artificial realmente viene a suplir todas esas cosas, a ahorrar tiempo, con lo cual nos permite a los profesionales hacer reinventarnos, ¿no? Reinventarnos en el sentido de ser unos verdaderos asesores, de acompañar a nuestros clientes, de estar en todo el tema del valor agregado, ¿no? De que para un cliente nuestro, sea una empresa, sea una asociación civil sin fines de lucro, sea la parte gubernamental. Así que eso, como decía, uno viene tratando todo este tema, ya tenemos herramientas desarrolladas y siempre lo vemos desde dos puntos de vista. Sí. Uno es incorporarlo a los procesos internos nuestros, ¿cierto? Que precisamente tenemos un departamento de servicios sociales que, bueno, hay varias cosas que se pueden automatizar, digamos. Y por el otro lado, brindarle herramientas a los profesionales para que se desenvuelvan y estén preparados en este nuevo mundo, digamos, con cambios vertiginosos. O sea, en definitiva creo que tenemos que aprovechar la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, pero reinventarnos en la forma de ejercer la profesión. Bien. Bueno, me queda un minuto, me avisa el productor. Yo quiero aprovecharlo al máximo para que ustedes puedan dejar un mensaje a aquellos que en una de esas están terminando la carrera de Ciencias Económicas y lo inviten a que puedan matricularse y participar en función de los servicios que ustedes están brindando, que usted mencionó recién, Teresita, tienen servicios sociales, tenemos un departamento tenemos el departamento de servicios sociales, que tenemos 20.000 afiliados, tanto para el profesional como para su grupo familiar, que para nosotros es el Consejo Salud, es un servicio de excelencia y lo cuidamos precisamente atendiendo a las necesidades de nuestros profesionales y su familia. También nosotros somos uno de los pocos consejos que tenemos asesoramiento para los profesionales y eso también es muy importante, ¿cierto?, en áreas específicas. Tenemos 17 delegaciones a lo largo y ancho de la provincia donde se replican todas estas cuestiones que estoy hablando. Tenemos 24 comisiones asesoras, diversas comisiones técnicas, tributarias, societarias, de sindicatura, laboral, perito de mediación. O sea, porque otra de las cosas importantes en esta reinvención, digamos, de reinventarse, también estamos buscando de incorporar muchas habilidades blandas para los profesionales. Bien. Para que hoy estén con sentido crítico, puedan ejercer la profesión con sentido crítico, analizando qué es lo que realmente requiere el mercado hoy, ¿cierto? Bien. Bueno, en estos 77 años no nos queda más que desear lo mejor para este camino que ustedes han emprendido ya desde hace un tiempo, en esta representación de profesionales que, como otros tantos en la sociedad moderna argentina, están en crisis, porque evidentemente todos estamos en crisis. Sin duda. Les agradezco, Florencia Echeverri, secretaria, y Teresita del Valle Berzano, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. A los dos, por esta visita a Canal C, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco. Nos vamos a la pausa en instantes. Seguimos, en este caso, para hablar de política. No se vaya de Canal C. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos.
Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí, en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Colocá burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prendé caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Me dicen, mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas,
los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. La doctora Laura Rodríguez Machado, diputada por Córdoba y en representación del PRO, está aquí en los estudios para hablarnos acerca de una sesión que se viene realmente muy caliente, donde se van a analizar algunos vetos del presidente Milei. Laura, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Bueno, Laura, convencida que lo necesario es apuntar a refrendar esos vetos que, de los cuales ya han firmado, por supuesto, el presidente Milei. Bueno, sí, acá hay una decisión de la mayoría parlamentaria, que obviamente que no es oficialista, porque sabemos que entre el PRO y la Libertad Avanza tenemos alrededor de entre 75 y 73 diputados sobre 257. Eso significa que la decisión de los temas que se tratan en el recinto y en tenor la tiene la oposición. Sí, que han convocado precisamente. Que han convocado para mañana a partir del mediodía una sesión que tiene muchos más de esos temas, pero básicamente apuntan no solamente a votar en contra de vetos, sino también en contra de modificaciones orgánicas que ha hecho el Poder Ejecutivo en distintos organismos, como puede ser la Policía Federal Argentina, como puede ser el Registro Nacional de Armas, que tienen como objetivo, a mi criterio, en esos puntos que yo te marco, absolutamente electorales, para tratar de alterar la imagen presidencial o de la campaña. Me dirás, bueno, los temas que tratan son importantes. Sí, claro que son importantes. Pero remarcar que si hay un tema de financiamiento para las universidades que tiene que ver con los salarios, están manteniéndose paritarias y en general, como lo dijo ayer Milei en el presupuesto, va a haber un aumento por sobre la inflación de varios puntos. Bien, y desde ese punto de vista, ¿vos considerás que ya no haría falta que vuelvan a insistir con esa ley de financiamiento universitario? Claro que no, porque esa ley, primero, tiene puntos que tienen que ver con paritarias que se están negociando. Sí. Por otro lado, el responsable de la cartera educativa remarcó que ya no hay deuda con las universidades, está en todas las redes sociales, pero él lo ha dicho oficialmente. Y por otro lado, hay un aumento por sobre la inflación de varios puntos para las universidades en el presupuesto del año que viene. No obstante, como claramente acá hay un discurso opositor que tiene que ver con, ya te digo, corroer la imagen presidencial, con un tema hipersensible en la que todos estamos de acuerdo y en la que el gobierno también está de acuerdo, porque nunca dijo que las universidades tienen que dejar de ser públicas o tienen que dejar de ser bien administradas. Mañana va a ser una sesión que evidentemente, si logran el quórum, también van a voltear ese decreto. Bien, ¿qué significa todo esto en este momento donde nos encontramos en una situación política delicada a partir de lo económico también? O no sé si es primero lo económico que se ha visto afectado por este cuadro de situación. ¿Ha habido, en todo caso, desde este punto de vista, una caída en la imagen real del presidente Javier Milei, o se le ha retirado un poco de la confianza que tenía en los mercados, en la política que desarrollaba? Mira, la primera cosa que quiero decir es que este es un camino más que del presidente Milei, de todos los argentinos.
que votamos hace año y medio para salir del populismo y del pie en el Estado sobre el sector privado. Este es un problema nuestro, de los argentinos, no del presidente. Y con este presupuesto, y esto que envió ayer, y que muchos preguntan si esto mejora o no mejora, yo lo que quiero decir, hace muchos años que yo estoy en la Comisión de Presupuestos. Y trate los presupuestos que con tal vez buenos modales vinieron del kirchnerismo. Y eran presupuestos, el último presupuesto kirchnerista, por ejemplo, establecía un déficit fiscal de 1.9 cuando en realidad era del 6. Establecía una inflación del 60% y terminó siendo del 221%. Eran presupuestos absolutamente mentirosos que nos metieron a los argentinos, no solo en una hiperinflación, porque recordemos que durante los 10 años de kirchnerismo a la moneda argentina se le sumó 10 ceros. 10 ceros. Y ahora están preocupados si el tono o el no el tono, pero el contenido del presupuesto, que es lo que tenemos que analizar, es el correcto. Es el correcto, frente a presupuestos absolutamente devastadores y deficitarios del kirchnerismo, que además corrompían el salario real. Porque ahora hablan si un punto o dos, o le suben algo o hay paritarias, pero les recuerdo que era imposible tener paritarias durante la era K, porque la inflación se comía todos los salarios. Y había que estar, y cada cuánto los negociamos, se llegó a pensar en negociarlos mensualmente, porque era tal la inflación que nosotros heredamos que necesitábamos negociar todos los meses la paritaria. Entonces, estamos en una situación donde hacemos más hincapié en el tono o tal vez algunos matices de la comunicación y no nos fijamos en el contenido del presupuesto. Está bien, anoche lo modificó el tono el presidente Milei. Sí, Quiere decir que presta también atención a algunas demandas, Está ¿no? bien, lo modificó, yo estoy de acuerdo con eso, pero vuelvo a decir, yo en la comisión no soy psicóloga, soy diputada que tengo que analizar un contenido. Y el contenido de este presupuesto es un contenido que es realista, es sano para la economía, es sano para la producción, que vamos a seguir adelante con el desmantelamiento de sectores que no tienen por qué estar sobrecargados por el Estado, y no hablo de los necesarios, hablo de los otros, y que con lo que nosotros vimos de los dibujos, que eran los presupuestos kirchneristas, esto es un lujo. Bien, Laura, una de las cosas que le han machacado a Milei en estos tiempos es que venimos con presupuestos que no se han aprobado a partir de la discusión que planteó la oposición en torno a lo que establecía con recortes importantes esos presupuestos. Una noticia que ha trascendido hoy es que el Fondo Monetario Internacional le ha pedido en el marco de esta situación al Gobierno Nacional que efectivamente en esta oportunidad el presupuesto se tiene que aprobar. ¿Están al tanto ustedes de eso? ¿Cómo van a avanzar? No, yo no sé lo que le pidió el Fondo, yo lo que sé es lo que pasó en la Comisión de Presupuesto el año pasado. En la Comisión del Presupuesto el año pasado que preside el diputado José Luis Esper, se empezó a tratar el presupuesto. Estuvimos casi un mes y medio tratando el presupuesto. Habitualmente cuando se presenta el presupuesto desfilan por la comisión los titulares de cada una de las carteras, es decir, la de seguridad, la de salud, la de obras públicas, todos, e informan a los diputados el contenido de su capítulo, digamos, para explicar y para responder demandas. Y se empezó a trabajar en eso. ¿Qué ocurrió? Que la oposición y muchos gobernadores dijeron, no, nosotros no queremos este presupuesto. Nosotros queremos estas y estas modificaciones que aumentaban en 4 puntos el déficit fiscal. Entonces, no era que el presidente Milei se niegue a tratar el presupuesto. El presidente Milei dijo, dentro de este marco de gastos, corrijan las partidas a como consideren. Le agregan a salud, le sacan de esta... Saquen el sueldo a los funcionarios si quieren. Pero dentro del mismo número. Dentro del mismo número. ¿Qué dijeron ellos? No, no nos alcanza el número. Queremos más plata. Queremos que el Estado Nacional tenga... Entonces, obviamente que esa forma de trabajar el presupuesto no era imposible aceptarla porque hubiera vuelto a la Argentina a la hiperinflación que un año atrás habíamos dejado. Entonces, eso fue lo que pasó. La culpa no es de Milei, de los que quieren, a partir de una mayoría legislativa que hoy tienen, y espero que no la tengan más en octubre, modificar a tal punto de volver al déficit fiscal.
Bien. Eso es lo que ocurrió. Laura, en el marco de todo esto, y ya para ir cerrando y agradeciéndote tu participación en el programa, se inscribe una de las relaciones que más se ha tensado en estos últimos tiempos, que es la del gobierno central con las provincias. Bueno, vos sos representante de Córdoba. ¿Cómo ves esa situación que, insistimos, se ha distorsionado en estos últimos tiempos? Al comienzo los gobernadores le dieron el respaldo para la ley Bases a Milei. Esto se ha roto en estos tiempos. Piden más fondos, hay por ahí una idea de que tendría que venir más ajustes a las provincias. ¿Cómo lo ven ustedes en la Comisión de Presupuesto de cara a lo que viene, que es la discusión de la ley madre? Yo te puedo decir por Córdoba, la ley base, la primera ley base no fue apoyada por los gobernadores. Se cayó, no sé si recordás. Sí. Y se le sacó más de la mitad de los artículos y se trabajó con el consenso para una segunda ley base, que ahora están tratando de liquidarla con todo esto que van a votar mañana. Pero además, los gobernadores que han querido dialogar han ido a dialogar. Lo que pasa que los gobernadores que están en campaña, como son los que se juntaron en Río Cuarto, dijeron, nosotros no hablamos hasta octubre. No vamos a hablar. Vamos a ver cómo te va Milei en las elecciones y después vemos si hablamos con un Milei debilitado o no. Entonces, estos gobernadores de provincias que dicen todas tenemos superávit fiscal y se golpean el pecho con esa frase, tienen superávit fiscal porque tienen una alta presión tributaria sobre las provincias. No hace falta que yo les diga a los cordobeses lo que es el inmobiliario, lo que es el inmobiliario rural, lo que son las muchas tasas municipales y lo que es ingresos brutos para Córdoba. Nos liquidan. De hecho, se han ido empresas de Córdoba y han preferido poner sus asentamientos empresariales en otro lado, como Mercado Libre, como las billeteras virtuales, como cientos de empresas que ponen su domicilio fiscal en otra provincia por la gran presión tributaria de Córdoba. Si se golpean el pecho diciendo tengo superávit fiscal, y lo tienen, por la gran presión fiscal sobre los cordobeses, que existe, no lo estoy inventando, y sobre el endeudamiento que tienen, porque Córdoba es una de las provincias más endeudadas, con bonos, con obligaciones en dólares, entonces no me vendan el verso de que hacen lo mismo que Milei, porque no es así. Córdoba y otras provincias han seguido aumentando gastos en publicidad, en ángel, bueno, no hace falta que yo diga, los cordobeses saben muy bien, y después dicen, no nos gusta lo que hace Milei, cuando en realidad ellos hacen exactamente todos los contrarios, puertas adentro de la provincia de Córdoba. Bien. Laura Rodríguez Machado, muchísimas gracias. No, de nada. Muy amable. Nos vamos a la pausa, seguimos en un ratito también hablando de otras cuestiones que tienen que ver con la política, y no te pierdas el resumen, la columna de Alfredo Blanco acerca de el mensaje del presidente Javier Milei hablando del presupuesto. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede.
Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Bajá un cambio. Córdoba Capital. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte. Sí. Y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milenicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337.
Vamos a presentar en sociedad aquí en el programa uno de los candidatos de Fuerza Patria. Está en el tercer lugar de la lista, candidato a diputado nacional por Córdoba. Es Pablo Tisera, tiene 50 años, dirigente cooperativista creo que de toda la vida, me parece. Bueno, digamos que sí. Digamos que sí. Bueno, y es presidente del Partido Solidario de Córdoba. Pablo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. La verdad, bueno, un gusto acá compartir con vos este programa y poder charlar un poquito de la política, de la campaña que está que arde. Se ha puesto realmente muy intensa desde el momento en que Fuerza Patria se impuso en la provincia de Buenos Aires, en una elección que yo no sé si tenía tanta trascendencia. Se encargó el gobierno nacional de darle esa trascendencia. A ustedes les ha dado un empuje realmente muy importante. Totalmente, la verdad, ni nosotros nos esperábamos el resultado de esos 13 puntos y medio, 14 puntos de diferencia de Fuerza Patria, en un espacio donde se logró construir la unidad con Axel Kicillof, con Cristina Fernández, con el propio Sergio Massa y otros actores más. Y bueno, las urnas hablaron, lo que nosotros veníamos planteando ya desde hace un tiempo de que la gente ya no está aguantando, el hecho de no estar llegando a fin de mes no está dando para más. Y creo que hubo una expresión en las urnas y también en la gente que no fue a votar, porque es un dato a tenerlo en cuenta, pero sí contundente el resultado en las urnas, que en el caso de nuestra provincia de Córdoba, la militancia, bueno, la ciudadanía ya empezamos a notar las ganas de un cambio o por lo pronto en estas elecciones de medio término de ponerle un freno en el Congreso de la Nación a las políticas de Javier Milei que ajustan, reprimen, hambrean y le tenemos que agregar, porque está sobre la mesa, la red de corrupción que se ha descubierto, ¿no? Está bien, antes de ir a la cuestión de la corrupción, te quería consultar por el discurso del presidente Javier Milei de las últimas horas, presentando el presupuesto. Recién lo hablábamos con Laura Rodríguez Machado, cambió un poquito la forma. ¿Cambia en algo lo que ha anunciado con algún tipo de reconocimiento para jubilados, discapacidad, la salud en el Garrahan? A ver, yo noté que hubo un cambio de ese discurso del triunfo de Fuerza Patria ese domingo cuando dijo no nos vamos a mover ni un milímetro, no sé si recordarán, del rumbo, a un cambio en las formas, en el tono y también con un maquillaje, no hay medidas de fondo, porque esos aumentos que están destinados a la educación, a los jubilados y al tema salud, no alcanzan, es muy poco lo que impactan en lo que realmente se perdió, en el poder adquisitivo de todo este periodo de gestión de Javier Milei, en lo que perdieron los docentes, los profesionales de la salud, las y los jubilados, y por supuesto toda la pérdida que impactó directamente en el tema de discapacidad. Porque, digo, no alcanza, ¿no? Porque voy a esto, Pablo, ¿no? Para los partidos de la oposición como ustedes, este discurso de Milei haciendo algún mínimo reconocimiento al fin, en cierta medida los obliga a ustedes o les deja un desafío para tratar de seguir peleando por esas cosas que vos acabás de decir, Milei todavía no ha dado respuesta. Es así, y una expresión va a ser el día de mañana. Mañana miércoles va a haber una gran movilización, está la convocatoria acá en la ciudad de Córdoba y se va a movilizar en otros puntos de la provincia de Córdoba y por supuesto del país a las 13 horas en el Museo de la Reforma, donde toda la comunidad universitaria se está convocando para movilizarse en apoyar a los diputados y diputadas que van a tratar en el Congreso el tema del veto a la ley de financiamiento universitario. Milei dio una frase anoche que ha dejado impactado a todos, porque es la misma frase que le escuchamos en algún momento a Mauricio Macri cuando era presidente, antes de desatarse una crisis realmente severa que terminó con un pedido de plata al Fondo Monetario Internacional. Ya pasamos lo peor. ¿Vos creés que ya hemos pasado lo peor? No, yo creo que nos estamos acercando cada vez más a lo peor. Digo, lo peor es como que está por venir, porque con estos índices que tenemos de caída del consumo, índices de caída de la producción, cerraron de noviembre del 2023 a mayo del 2025, según datos de lotes de un centro de estudio e investigación de acá de la Facultad Económica de la Universidad Nacional de Córdoba,
15.544 unidades productivas, podemos llamarle pymes, y eso que representan el 2,4% del total de unidades productivas de nuestro país. ¿Y sabes en Córdoba cuántas cerraron? 2.208, que representan el 4,2% del total también de la provincia de Córdoba. Los cordobeses siempre por arriba de la media en las malas noticias, por arriba de la media en cierre de empresas, en pequeñas y medianas, pequeñas y medianas empresas, por encima de la media en el tema de desempleo, por encima de la media en tema de pobreza. Digo, ese también es un dato para analizar cuando queremos poner a Córdoba como ejemplo, siendo una de las provincias más ricas, pero estando dentro de las 5 más desiguales del país, ¿no? Y que tiene, por supuesto, este problema, ¿no? Es decir, estamos viendo que la cuestión del empleo está cayendo. Exactamente, por eso, por eso la gente respondió en las urnas el domingo en provincia de Buenos Aires. Cuando decimos que no está llegando a fin de mes y que el propio presidente en su discurso dice sabemos que la política macro todavía no se ve reflejada en la vida cotidiana de las y los argentinos y no la va a seguir viendo reflejada porque si la política económica sigue como viene, con apertura indiscriminada de las importaciones, donde eso implica caída de la producción nacional, caída del trabajo local, es inevitable, no hay dólares. Y los dólares del endeudamiento no sabemos hasta cuándo el Fondo Monetario Internacional va a seguir inyectando de una manera, podemos decir, abusiva, que todos lo sabemos, que va en términos políticos ese apoyo del Fondo Monetario Internacional a una política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Iba a decir que son similares en cuanto a la línea, pero en este caso hablando del gobierno de Javier Milei. Bueno, Pablo, lo último, para plantearte esta cuestión, que a ustedes les representa también un desafío. Trabajar aquí con Fuerza Patria en la provincia de Córdoba, si bien han tenido este envión de la elección en provincia de Buenos Aires, es difícil. Sabemos que a veces el kirchnerismo no ha tenido mucha acogida aquí en la provincia de Córdoba, pero a la vez tienen rivales realmente muy fuertes. Tienen la misma Libertad Avanza, que cosechó muy buena cantidad de votos en la provincia de Córdoba, lo tienen a Juan Schiaretti, cabeza de una de las listas, y a Natalia de la Sota, que dicen viene creciendo y mucho. ¿Cómo se las ingenian ustedes para hacer campaña? Y en definitiva, contame cuál es la propuesta. Cuando cada cordobés o cordobesa vaya a entrar al cuarto oscuro, va a encontrar una boleta única, distinta a la provincial, porque estas son columnas con 18 listas. ¿Nosotros qué decimos? Hay solamente 2 proyectos de país que se disputan en esas listas. Una expresada por la Libertad Avanza y todas las otras expresiones que de algún modo han sido o funcionales porque le han dado cheque en blanco a la hora de la firma de la ley bases o el Pacto de Mayo o las facultades que se le delegaron con el decreto 7023. Y esa disputa de los 2 proyectos de país en la Libertad Avanza y todas las otras listas que son funcionales, ya sea también porque son proyectos individuales, proyectos que se encierran en la provincia de Córdoba, nosotros decimos hay otro proyecto que es el que le puede poner realmente freno y que es Fuerza Patria, que hoy tiene 98 diputados y diputadas en el Congreso, que no estamos eligiendo quienes defienden los intereses solamente de Córdoba. Diputados, para eso están los senadores y senadoras, diputados, defienden los intereses de todas y todos los argentinos. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando es que Fuerza Patria defiende la educación pública, Fuerza Patria defiende la salud pública, Fuerza Patria defiende la producción nacional y el trabajo local. Sobre esos ejes y principalmente, que esto es como un mensaje a todas y todos los cordobeses, es importantísimo que vayamos todas y todos a votar, porque más allá de los proyectos, lo que se está poniendo en juego es la democracia. Eso nos parece fundamental. Esas son nuestras banderas, nuestra base, y sobre eso vamos a trabajar los proyectos de ley en el Congreso de la Nación. Pablo Ticera, muchísimas gracias por llegarte aquí al programa. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Pablo Ticera de Fuerza Patria. Vamos a la última pausa. Alfredo Blanco viene recargado con su columna económica. Ya volvemos.
Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Rápidamente, la columna de Alfredo Blanco, lo prometido. Vamos. Buenas noches, secretos del poder. Buenas noches, Julio. Buenas noches a la gente del canal. Un agradecimiento, como siempre, que nos permiten estar en contacto, a la distancia, con nuestro programa. La columna de hoy, obviamente, no puede ser otra que hacer un comentario sobre el discurso del presidente Javier Milei, el discurso por cadena nacional, anunciando que elevaba el presupuesto correspondiente al año 2026 y que lo elevaba al Congreso de la Nación. Por supuesto se puede hablar de los números que tiene el presupuesto, algunos de los análisis ya están siendo realizados por muchos comentaristas, pero me gustaría a mí ir a una cuestión un poco más conceptual. Lo primero, creo que es muy bueno que el presidente y el gobierno nacional valore la necesidad de tener un presupuesto. Es más, el presidente le ha llamado, y así se lo conoce a los presupuestos, como la ley de leyes. ¿Por qué es importante? Porque el presupuesto en realidad no es otra cosa que una estimación de los ingresos que va a tener el Estado y una autorización de lo que puede gastar. Allí el rol del Parlamento es central. Entonces, como muchas veces hemos dicho, el gobierno, las posibilidades de concretar progresos, cualquier gobierno, están ligadas a la posibilidad de tener acuerdos amplios y de ser acompañado por el Parlamento. Hasta ahora el gobierno había tenido una actitud muy confrontativa. En este discurso yo diría que el presidente ha sido, es mi impresión, mucho más prudente, no ha usado calificativos que puedan, digamos, agraviar a alguna persona. Y esto creo que es bueno. Sí me gustaría señalar una imprecisión, no puedo dejar de hacerlo como profesor de Historia del Pensamiento Económico, cuando el presidente señaló de que la idea de que una economía puede funcionar siempre con déficit fiscal y los problemas que eso trae acarreado están directamente relacionadas a la opinión de un gran economista, quizás el economista más importante del siglo XX, John Maynard Keynes, el cual el presidente lo tiene en muy baja estima y lo critica con frecuencia. Déjenme que les diga lo siguiente. Cuando la crisis del 30, esta crisis tan severa que tuvo el mundo, que comenzó con aquella caída brusca en Wall Street y que se transmitió a todos los países prácticamente del mundo, fue una crisis de una magnitud tan importante que cuando uno mira el volumen del comercio internacional, el último año, digamos, completo, anterior a la crisis del 30, tiene un nivel que supera aún el último año completo antes de la Segunda Guerra, que fue el 38, ¿no? Es decir, fue una crisis muy severa. Y en realidad la mayoría de los países salieron a partir de la aplicación de políticas keynesianas, que son políticas de demanda agregada. Bueno, quizás el presidente lo hace en la necesidad de reforzar lo que es el eje central de lo que él cree va a ser la solución, que es la disciplina fiscal. Y aunque todo el mundo está de acuerdo de que debe haber
disciplina fiscal y tiene que haber prudencia monetaria, de todos modos parecería demasiado sencilla esta idea de que solamente con eso se resuelven los problemas. En realidad, cuando los países después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron, en realidad muchos de ellos se desarrollaron con déficit. John Maynard Keynes escribió su libro, que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, en 1936. Y de hecho, yo diría, fue el libro de cabecera desde fines de la Segunda Guerra hasta la década del 70 del siglo pasado. De manera tal que él comete una injusticia, creo yo, respecto de la memoria de Keynes. Pero vayamos al discurso. Durante 16 minutos la idea básica que planteó el presidente fue la del equilibrio fiscal. De alguna manera diciendo, bueno, si yo tengo equilibrio fiscal y tengo los problemas solucionados. En realidad esta idea no existe en todos los países del mundo. Cuando él dice los países que se han desarrollado es porque han respetado esta regla, en realidad en sentido histórico no ha sido así. Lo que sí es cierto que Argentina tiene una historia de desbordes monetarios y de imprudencia en lo fiscal que explican esta necesidad de hacer reformas y de ser muy prudente con el manejo del gasto público. Este es un punto. El otro punto es el grado de optimismo que tiene el presidente respecto de la evolución futura de la economía. Le ha dicho, bueno, lo peor ya pasó y dice, el año que viene, el 2026, la tasa de inflación no va a ser más del 10%, eso es lo que dice en realidad el presupuesto, y la economía va a crecer, dice va a crecer 5% durante el año que viene. Digamos que, y todo eso se va a hacer además con un superávit financiero de más del 1%. Esta mirada es un poco optimista, pero bueno, esperaremos para ver en el futuro cómo evoluciona la economía. Por ahora, me parece que la preocupación de la mayoría de los agentes económicos es el hecho que, con prescindencia incluso de aquellos que acompañan la gestión del presidente, ven con preocupación la situación del sector externo que ha llevado a adoptar medidas, como han sido las medidas monetarias, que significan una tasa de interés muy elevada. Y esa tasa de interés muy elevada atenta contra el nivel de actividad. Y es por eso que este año, 2025, tenemos un primer semestre en que algunas actividades se comenzaron a recuperar, pero probablemente eso no se mantenga como consecuencia que la tasa de interés real de la economía ha sido muy elevada. Otro punto que aparece como razonable es que el gobierno ha planteado un presupuesto en el cual, creo yo, ha escuchado algunos reclamos porque sostiene allí que en términos reales va a aumentar el gasto destinado a salud, a educación y a previsión, y a las universidades nacionales. Bueno, habrá que ver cuánto es la inflación del año que viene y cómo se ejecuta ese presupuesto. Insisto en esto, creo que es bueno que el presidente haya hecho un discurso con relativa calma y no haya recurrido al recurso lingüístico de la agresión que había tenido en oportunidades anteriores. De todos modos, mi impresión es que tiene todavía una mirada muy optimista porque sostiene la teoría de que solamente arreglando lo fiscal el resto lo va a resolver el mercado. Volvamos a decir, cuando Keynes escribió su teoría general en el 36, en plena crisis del 30, muchos economistas creían que el mercado tenía la capacidad de resolver todos los problemas si el Estado no intervenía. Y en realidad el mensaje keynesiano provocó una revolución teórica porque lo que planteó fue distinto. Lo que planteó fue que ante fallas que existían en la economía, el Estado debía intervenir, en el caso particular del keynesianismo, con políticas de demanda. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cuál es la reacción de los diputados y de los gobernadores que han sido convocados, donde el presidente plantea de que va a tener una mesa en la cual va a llegar a consensos, aunque han planteado también claramente que lo que no va a permitir es que se modifique esta idea del equilibrio fiscal o, digamos, del superávit financiero. Es decir,
más que el superávit primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos, el superávit financiero es la diferencia entre ingresos y gastos y se le deducen los intereses de la deuda. Es cierto lo que el presidente dice, que Argentina hace muchísimos años que no tiene superávit financiero y que él lo logró rápidamente. Ahora, tiene un costado de costos de eso, que el presidente ha reconocido y ha dicho que sabe que muchos sectores hacen un sacrificio muy grande y les está pidiendo un poco más de paciencia o tolerancia. Vamos a ver cómo sigue esta relación, que seguramente además va a estar matizada por el hecho de que estamos a pocas semanas de unas elecciones y que en las pasadas elecciones de la provincia de Buenos Aires el gobierno tuvo un resultado realmente malo. Lo vamos a ver seguramente las próximas semanas y vamos entonces sí a seguir mirando un poco en detalle los números para ver si las proyecciones del gobierno, el 5% de crecimiento del PIB en 2026, el 10% de inflación, etcétera, si realmente se verifican o no. Pero antes de eso, vamos a seguramente ser testigos de un debate parlamentario que yo creo que es muy saludable para la República. Pero eso va a ser en las próximas semanas. Muchísimas gracias y hasta el martes que viene. Chao, Alfredo, buenas noches. Vamos a cerrar el programa rápidamente con un aviso. La Facultad de Ciencias Económicas invita a la disertación del economista Daniel Artana. Mañana, miércoles 17, a las 11 de la mañana en la biblioteca de la Facultad, en el marco de la apertura de las Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas. Mañana Artana entonces en Córdoba. Gracias por la compañía. Tengan todos muy buenas noches.